un saludo a todas. Qué gusto que podamos contar otra vez con otro martes para estudiar juntas la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos ya a empezar el capítulo 2. Y quería comentarte, aprovechando que vamos a empezar el capítulo 2, como te comentaba al principio de cuando empezamos a estudiar este libro, es que tenemos que considerarlo siempre como un todo. Para nosotros, hoy en día, la escritura, la Biblia, está dividida en libros, pero esos libros están divididos en capítulos y estos capítulos en versículos. Y hoy en día es una bendición que esté de esta manera, puesto que nos es más fácil ir a algún pasaje de la escritura y buscarlo con mayor facilidad, pero nosotros tenemos que estudiar siempre un libro como un todo, ¿no? Y lógicamente un libro como un todo en cuanto a la escritura. Pero cuando nosotros estudiamos un libro, es importante estudiarlo, aunque lo hacemos verso a verso, estudiarlo como un todo. Y aunque, como te comento, para nosotros hoy el libro de Colosenses está dividido en capítulos y los capítulos en versículos, siempre tenemos que estudiarlo como un todo. Por eso te comentaba también que era importante que pues estuvieras con nosotros en el estudio del libro desde el principio hasta el final, que era importante que permanecieras, que prevalecieras en el estudio de este libro. Así que hoy entramos en el capítulo 2 y vamos a estudiar los versos del 1 al 10. Pero pues como siempre vamos a orar y te pido que lo hagas tú ahí en este momento para que Dios pueda darte el entendimiento y la sabiduría que cada una de nosotras necesita cuando somos expuestas a la palabra y entender pues estas verdades en nuestra mente, pero sobre todo también en nuestro corazón, y que Dios hable muy personalmente a cada una de nosotras. Así que te pido, me acompañes y vamos a orar. Señor, pues muchas gracias como siempre, de verdad, porque tu palabra es, o quisiéramos de verdad, Señor, que fuera un todo para nosotras, que ahí encontremos todo lo que nosotros necesitamos, siendo esto tus pensamientos, todo lo que tú has querido que nosotros sepamos, lo has dejado aquí para nosotras, Señor. Y ayúdanos que el día de hoy tú nos puedas proporcionar la sabiduría y el discernimiento que necesitamos para ir entendiendo todas las cosas que en este libro se encuentran, Señor, que son tan importantes para nosotros como creyentes, que las podamos entender. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a estudiar los versos del 1 al 10, pero vamos a ir leyendo también verso a verso. No quiero leer toda la porción porque hay muchas cosas que me gustaría ir explicando, y creo que hacerlo de una porción a una porción será mucho más fácil de que podamos comprender este pasaje. Así que vamos a leer los versos 1 y 2 solamente, ahí del capítulo 2 de Colosenses. Y dice de esta manera: quiero que sepan con cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Como vimos la semana pasada, Pablo viene de decirles que él sabía la responsabilidad que Dios le había dado para proclamar el Evangelio. Y él estaba verdaderamente interesado en cumplir esta responsabilidad que Dios le había dado. Y en estos
dos primeros versículos hay tres cosas que Pablo quiere, así lo expresa, tres cosas. La primera es que ellos supieran cuánta angustia él había sufrido por ellos y por la iglesia de la Odisea y por otros creyentes que no lo conocían. Recordemos que esta iglesia no la había fundado Pablo y había ahí personas, pues muchas personas, si no es que todas, que no conocían a Pablo. Pablo pasó por la Odisea en uno de sus viajes misioneros, pero no pasó por Colosas. Y Pablo les dice que él sentía esta angustia al ver que ellos estaban siendo confundidos, porque recordemos que ese es la motivación que Pablo tuvo para escribir esta carta, que esta iglesia, y supongo que también la iglesia de la Odisea, que estaba cerca de Colosas, había sido contaminada con el mismo tipo de herejías. Y por eso es que Pablo, de hecho, al final de la carta, les dice que él estaba interesado en que la iglesia de la Odisea leyera esta carta y que los de Colosas leyeran la carta que él había escrito a esa iglesia. Entonces Pablo aquí les hace saber y les dice, quiero que ustedes sepan con cuánta angustia he sufrido por ustedes. Pablo era una persona que vivía con pasión sus convicciones, aunque él antes de venir a Cristo estaba confundido, estaba engañado y él sabía personalmente lo que era ser engañado, pero él vivía con convicción, perdón, con pasión sus convicciones. Entonces, él estaba preocupado por esta iglesia y por la Odisea, dice, y por otros creyentes que no lo habían conocido. Y él estaba preocupado por ellos, sabía que estaban siendo confundidos y para él era importante que ellos sintieran ese sentido de pertenencia, que se sintieran parte de ahora de una iglesia, del pueblo de Dios, y estaba interesado que ellos supieran que Pablo se preocupaba por ellos, que él sentía esa angustia porque ellos estaban siendo confundidos. Y la segunda cosa que él les dice es que quiere que cobren ánimo. Yo no sé cuánto tiempo tengas tú en el Señor, si tengas poco tiempo o si tengas ya muchos años en el Señor, pero creo que es una constante y Pablo ya en este tiempo quizás se había dado cuenta que la gente empieza a desilusionarse, empieza a apagar ese primer amor con el cual vino a los pies de Cristo. Y él les dice, yo quiero que ustedes cobren ánimo. Muchas veces puede ser que si estás nuevo en el Señor, a lo mejor al ver algunas personas que tienen años, algunos pastores o algunos líderes cometer errores, quizás puedas desilusionarte o quizás llevas un ministerio o estás en alguna posición en la iglesia y puede ser que te desilusione ver que a veces las personas no maduran, que de verdad no se acercan lo suficiente, no estudian suficiente la palabra y puede ser que nos desilusionemos. Y Pablo aquí les dice, yo quiero que ustedes cobren ánimo y creo que esa parte es muy importante, que el día de hoy cobremos ánimo y que queramos realmente enfocar nuestros ojos en Jesucristo, pero también les hace saber que ese ánimo lo van a cobrar de tener fuertes lazos de amor. Para Pablo era importante que ellos estuvieran en comunicación y en comunión con esta iglesia de la Odisea y les dice que deben de tener fuertes lazos de amor. De hecho, en 1 Corintios 13 se nos dice que quizás podemos hablar en lenguas angelicales, que podemos dar todos nuestros bienes quizás, podemos tener muchos dones, pero dice que si no tenemos amor, pues no tenemos nada. Entonces,
Pablo aquí, la segunda cosa que les hace saber es eso, que cobren ánimo y que estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Y la tercera cosa que él les hace saber aquí, que él desea, que él quiere, es que estén completamente seguros de que han entendido bien el misterio de Dios y que el misterio de Dios es Cristo, que ese misterio que se mantuvo en secreto durante todo el Antiguo Testamento, desde la creación del mundo hasta que vino Jesucristo, ese misterio pues es precisamente Cristo mismo. Recordemos que en todo el Antiguo Testamento está dirigiendo todo hacia la venida de Cristo, a la manera en la que Dios había planeado rescatar al ser humano, pero sobre todas las cosas que Él fuera glorificado por medio de su Hijo Jesucristo. Y Pablo estaba interesado, verdaderamente interesado en que ellos supieran que habían entendido bien y con claridad este mensaje, que tuvieran esa seguridad de que Cristo era el misterio de Dios. Y en el verso 3, que vamos a leer ahora, es donde quiero donde nos vamos a enfocar una gran parte de este estudio. Y vamos a leerlo ahí, el verso 3, y dice así: en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y bueno, dice el versículo 3 que en él, o sea, en Cristo, están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. La versión hispanoamericana dice del saber y de la ciencia. Y desde el principio de todos los tiempos, el hombre ha estado muy interesado en buscar la sabiduría, en tener conocimiento, en inventar, en crear, porque pues de alguna manera esa sabiduría podríamos decir que nos da cierto estatus o que nos da poder. Y de hecho, ese fue el anzuelo que el mismo Satanás lanzó para envolver a Eva en esta mentira. Dice ahí en Génesis 3 que, de hecho, dice que cuando se presentó la serpiente en esta conversación con Eva, dice que se presentó la serpiente, quien era el animal más astuto, no dice el más inteligente o el más sabio, sino el más astuto de todos los animales, refiriéndose lógicamente pues a Satanás, ¿no? En esta conversación que tuvo con Eva y donde él le dice, ¿no? Así que Dios les dijo que no debían de comer de los árboles del huerto y Eva le dice, no, sí se nos es permitido, solamente dice del árbol que está en medio, es del cual no podemos comer. Y la serpiente le dice, es más, acompáñame ahí a Génesis 3, versos del verso 4 al 6. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella. Como pudiste observar, lo que motivó a Eva a desobedecer y comer del fruto fue precisamente la sabiduría que le hicieron creer que obtendría de comer de ese fruto. Y entonces aquí en Colosenses se nos está diciendo que todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría se encuentran en Cristo. ¿Y qué quiere decir que en Él se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Bueno, no que solamente por medio, como vimos en el capítulo 1 del verso 15 al 20, que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, que no solamente Él
sustenta toda la creación, que Él es cabeza de la iglesia y todas estas afirmaciones que se nos dijeron acerca de Cristo, sino que también en Él está la sabiduría. Dice ahí en Jeremías capítulo 10, verso 12, que Dios creó todas las cosas con su poder, pero dice que la sustenta mediante su sabiduría. Dios no solamente tiene el poder para crear todas las cosas, sino que también necesita sabiduría y en Él está la sabiduría para que todo funcione como debe de funcionar. Y no sé si recordarás, ahora que estudiamos el libro de Job, cómo es que después, ya al final de este libro, después de que Job insiste en de alguna manera demandar alguna respuesta de por qué le estaban sucediendo todas estas cosas, y ahí en el capítulo 38, que quiero que me acompañes, ahí en Job, capítulo 38, los primeros versos donde Dios habla por primera vez y le dice de esta manera a Job. Acompáñame ahí, Job, capítulo 38. Y Dios le dice, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? Y Dios sigue haciendo una serie de preguntas a Job donde verdaderamente creo que Job cada vez se hizo más chiquito y más chiquito y más chiquito al escuchar todas estas preguntas que Dios le estaba haciendo. Realmente yo me quedo pensando cómo es que de verdad nosotros a veces nos creemos tan sabios y al escuchar la forma en que Dios confronta a Job y le hace ver que realmente él es sabio para haber creado este mundo y cómo delimitó el mar, cómo creó el cielo y cómo hizo tantas cosas que la realidad es que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y ahí en el capítulo 40, pues vemos la contestación de Job. Y en el capítulo 40, del verso 2 en adelante, Dios le dice, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? ¿Tú criticas a Dios, pero tienes las respuestas? Entonces Job respondió al Señor, no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado. No tengo nada más que decir. Bueno, vemos que lógicamente Dios no solamente es todopoderoso, sino que en Él está la sabiduría. Él tiene la sabiduría para crear todas las cosas, pero para hacer que todo funcione como debe funcionar. Ante estas preguntas, Job no tuvo más remedio que decir, pues creo que debo de cerrar mi boca porque no sé las respuestas a todo esto que Dios me está preguntando. Y puedo imaginar a estos hombres que a través de la historia han descubierto o han inventado cosas importantes como Albert Einstein, como Isaac Newton, como Galileo Galilei, todos estos hombres que de alguna manera han descubierto pues las leyes de la física que Dios mismo creó, que Dios mismo inventó para preservar y sustentar toda su creación, y creo que ninguno de ellos tendría las respuestas a estas preguntas que Dios mismo le estaba haciendo a Job. A través de la escritura vemos cómo fue Dios mismo quien les dio la sabiduría a hombres como Salomón, porque sabemos que fue Dios
quien le dio esa sabiduría a Salomón que él necesitaba para guiar a su pueblo. Ahí en Segunda de Crónicas 9:23 dice que venían mucha gente de muy lejos a escuchar la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. En Esdras 7:25 dice que se le dijo a Esdras que utilizara la sabiduría que Dios le había dado para poner a magistrados y a jueces a cargo también de su pueblo y que utilizara esa sabiduría para enseñar la escritura. Daniel, en Daniel 2:23, admite que fue Dios quien le dio la sabiduría para poder interpretar el sueño del rey. Pedro mismo afirma que ahí en 2 de Pedro 3:13 admite que la sabiduría que Pablo tenía para escribir estas cartas con las que hoy nosotros contamos aquí en el Nuevo Testamento, que esa sabiduría se la había dado Dios para que él pudiera escribir de esta manera. Y aquí mismo en 2 de Corintios, versos anteriores, Pablo les estaba diciendo que ellos enseñaban las escrituras basados en la sabiduría que Dios les había dado. Entonces, realmente podemos ver que es Dios quien provee la sabiduría y no solamente a estos hombres que te mencioné, estos hombres que conocieron a Dios, hombres que Dios utilizó grandemente, sino que a todos aquellos hombres sabios que te mencioné también anteriormente, como Isaac Newton y todos estos personajes de la historia, fue Dios mismo quien les proveyó la sabiduría. Acompáñame ahí a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, de los versos 20 al 22, dice, son palabras que dijo Daniel, dice, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. ¿Te das cuenta que es Dios mismo quien provee la sabiduría aún a aquellos hombres que ni siquiera le conocen? Dice que Él da la sabiduría a los sabios, a los estudiosos. Es en Dios mismo, que se encuentra todas las riquezas de la sabiduría y el conocimiento. De hecho, en Romanos 11:33 se nos dice cuán grande es la riqueza de la sabiduría y del conocimiento de nuestro Dios. Dice que es prácticamente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Y hace dos preguntas retóricas, ¿no? Y dice, ¿quién puede conocer los pensamientos de Dios? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Y quiero que me acompañes ahí a 1 Corintios 1 y me encantaría poder tener el tiempo de leer desde el verso 17 del capítulo 1 hasta el capítulo 3, verso 20, porque Pablo hace una magistral anécdota o una magistral afirmación de lo que es la verdadera sabiduría que proviene de Dios. Y ahí en el capítulo 1, verso 17, él está hablando acerca del plan misterioso de Dios, acerca de la cruz, que para nosotros, hoy en día, los que conocemos a Dios y entendemos ese misterioso plan, pues estamos gozosos y realmente entendemos que ese camino nos lleva a la salvación, pero dice que para aquellos que no entienden este misterioso plan, pues suena ridículo cómo un hombre al morir en una cruz realmente va a salvar al mundo. Pero quiero que me acompañes a leer ahí del verso 19 en adelante,
y dice, como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la misma sabiduría para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. La verdadera sabiduría proviene de Dios. Vemos en este pasaje que lo que nosotros creeríamos que es la sabiduría, nada tiene que ver con esa sabiduría que proviene de Dios. Y de verdad me encantaría que pudiéramos leer todo el capítulo 2, porque aquí Pablo habla precisamente de todo esto, de que Cristo es la sabiduría misma de Dios y dice que para nuestro beneficio es de esa manera. Pero quiero leerte los últimos versos de ahí del capítulo 3 que te mencioné. Bueno, no los últimos versos del capítulo, sino los que te mencioné. Los versos del 18 al 20, pero quiero leértelos en la versión de Dios habla hoy porque le dan un sentido más claro a lo que quiero transmitirte. Y dice así, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, vuélvase como un ignorante para así llegar a ser verdaderamente sabio. Pues la sabiduría de este mundo es pura tontería para Dios. En efecto, la Escritura dice, Dios atrapa a los sabios en la propia astucia de ellos. Y también dice, el Señor sabe que los pensamientos de los sabios son puras tonterías. Como vemos, dice que nadie se engañe a sí mismo. La sabiduría de este mundo no tiene absolutamente nada que ver con la verdadera sabiduría que proviene de Dios. Cristo nos provee todo el conocimiento que nosotros necesitamos. En Jeremías 9, 23 y 24 se nos dice que no permitamos que el sabio se jacte en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas. Y dice que si de algo nos debemos de jactar es en conocer a Dios, en conocerlo verdaderamente, que en eso es en lo que nosotros nos deberíamos de jactar, no en una sabiduría que, como vimos, puede provenir de este mundo y no de Dios. Porque en Cristo está la sabiduría. Él nos provee toda la sabiduría que necesitamos en el día a día. ¿Y por qué Pablo les está diciendo aquí en el verso 3 que en Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría?
porque recordemos que ellos estaban siendo engañados. Ellos estaban siendo engañados y les estaban haciendo pensar que necesitaban un conocimiento especial, que necesitaban ese conocimiento para tener una vida espiritual más plena, cuando realmente Pablo les dice, no, en Cristo están escondidos todos esos tesoros. Y vamos a leer entonces el verso 4 y 5 de ahí del capítulo 2, donde les dice, les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Ellos estaban siendo engañados, por eso les dice, y les escribo esto a ustedes, les estoy diciendo todas estas cosas para que nadie los engañe con esos argumentos ingeniosos de que necesitan un conocimiento especial, que necesitan ciertas cosas, cuando realmente ustedes lo que tienen que entender es que en Cristo se encuentran todos esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo eso que ustedes necesitan lo van a encontrar en Cristo. Y les digo esto para que nadie los engañe. Y creo que hoy nosotros deberíamos de tener tan presentes estas palabras para saber que en la Escritura, donde se encuentra la mente de Cristo, los pensamientos de Dios, nosotros vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Y sigamos leyendo ahí el verso 6 y 7. Y dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Me gustaría leerte el verso 6 en la versión hispanoamericana también, porque me gusta el sentido que le da y dice, puesto que han aceptado a Cristo Jesús como Señor, compórtense ahora de manera consecuente, que Él sea el cimiento y la raíz de la vida de ustedes. Manténganse firmes en la fe, según lo que aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. Aquí en estos versos vemos causa y efecto. Pablo les está diciendo, por lo tanto, o en la versión hispanoamericana les dice, puesto que han aceptado, entonces causa y efecto. Si ustedes verdaderamente han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, ahora vivan de manera consecuente y que Él sea el cimiento y la raíz de la vida de ustedes. Dice, arráiguense profundamente y edifiquen toda su vida en Él. Cuando nosotros escuchamos arraigarse, algunos sinónimos puede ser fijar, establecer, habitar, o establecer una cosa con firmeza. Y eso solamente lo vamos a obtener a raíz de conocer verdaderamente la Escritura. Pero habla de echar raíces profundas, de arraigarnos total y absolutamente en la verdad. Pero también hace énfasis en edificar toda su vida sobre de Él. Y no solamente de echar raíces, sino de crecer, de madurar, de ir hacia arriba, de construir. Esto es muy importante, el entregar nuestra vida y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador es apenas el principio de nuestra vida cristiana. Es muy triste ver a muchas personas que llegan quizás por alguna necesidad, porque pues nuestro pastor nos ha dicho, ¿no? Que la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios, y llegan con una necesidad, llegan buscando la solución quizás a ese problema, a esa necesidad, y Dios aprovecha esta necesidad y los atrae a Él
se revela a ellos, pero es muy triste ver a las personas que no maduran, que no crecen, que no se arraigan y que no edifican, y dice toda su vida, no solamente en algún tiempo, en algunas ocasiones o en algunas áreas de nuestra vida, sino que se nos dice que nos debemos de arraigar y edificar toda nuestra vida en Él. Y el verso 8, a mí me gustaría que lo tomáramos muy en cuenta. Y el verso 8 te lo voy a leer y dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Y es muy importante como comienza el verso 8. Dice, no permitan. Y, por ejemplo, si yo en este momento te dijera, no permitas que el peso mexicano se devalúe, pues tú ibas a decir, bueno, me estás pidiendo un imposible, me estás pidiendo algo que no está en mis manos, lo cual de algo que yo no tengo control de que suceda. Pero cuando yo te digo que no permitas que nadie te engañe, es porque realmente está en ti y está en tu poder evitarlo. Cuando se nos dice no permitan, es que nosotros podemos no permitir precisamente que nadie nos engañe. Es que nosotros permitimos ser engañados porque no conocemos la verdad, porque no estamos arraigados en la verdad y porque entre más arraigados estemos en la verdad, menos probabilidad habrá de ser engañados. Y ahí dice que no permitan que nadie los engañe, dice, con filosofías huecas. Hay demasiadas filosofías que han atrapado no solamente a personas en particular, sino a iglesias enteras. ¿Qué es una filosofía? Se nos dice que filosofía es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. O podríamos también decir que es un conjunto sistemático, dice, de los razonamientos expuestos por un pensador. Hay demasiadas filosofías hoy en día y que son tan fácil de ser seducidos a través de estas filosofías, pero dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas. Esas filosofías que no tienen fundamento, que realmente están huecas, que no tienen un cimiento verdadero. Por lo cual, dice Pablo, no permitan ser engañados por medio de estas filosofías. Y después dice, por medio de disparates elocuentes. Y esto es una paradoja, porque ¿cómo un disparate podría ser elocuente? Un disparate es algo que no tiene sentido, algo que a primera vista sabes que, pues, que no tiene sentido, que no hay un fundamento para lo que se está diciendo, algo que es total y absolutamente fuera de la realidad. Pero dice después, dice disparates elocuentes. Y la elocuencia se entiende por una persona la cual sabe expresarse, sabe transmitir la idea de lo que quiere expresar de una manera clara y sencilla. Pero también se entiende por una persona elocuente a aquella persona que tiene el poder para persuadir, para poder llevarte a que tus pensamientos, aunque sea un disparate, como dice anteriormente, lo haga de una forma que parezca
que es verdad. En pocas palabras, que tiene un poder de convencimiento. Por lo cual, dice Pablo aquí, no permitan que nadie los engañe con filosofías huecas y disparates elocuentes, pero también se nos dice que esos pensamientos, esas filosofías huecas que no tienen fundamentos y esos disparates que parecerían elocuentes, nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales, que eso no procede de Cristo. Por eso es importante entender que, como te comentaba hace rato, la mente de Cristo, los pensamientos de Dios están aquí en la escritura, y si nosotros no estamos bien arraigados en la verdad, va a ser muy fácil de que seamos engañados y que seamos persuadidos por esas mentiras, como la iglesia de Colosas estaba siendo engañada. Ellos estaban siendo confundidos, y por eso es que Pablo les dice, en Cristo se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Ustedes en Él están completos, en Él tienen todo lo que necesitan. No permitan que estas personas que les están diciendo que necesitan ese conocimiento especial vengan y los confundan. Ahora, en el verso 9 y 10, Pablo vuelve a hacer la afirmación que había hecho ya en versos anteriores, y vamos a leer, y dice en el verso 9, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Creo que Pablo, al hacer esta afirmación nuevamente de que en Cristo se encuentra toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, es con el fin de que ellos vuelvan a afirmar en que en Cristo tienen absolutamente todo lo que necesitan. Es algo que no debían olvidar y que nosotros no debemos olvidar. Y les dice, ustedes están completos en Cristo. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Si nosotros estamos unidos a Cristo, lo tenemos todo. Pero si no estamos unidos a Él, no tenemos nada. Nos hace falta todo. En Cristo nosotros tenemos todo el conocimiento y la sabiduría que necesitamos para nuestra vida cristiana. Creo que es importante nosotros mantener esa humildad, reconociendo que la sabiduría proviene de Dios, pero también creo que es importante nosotros tener esa curiosidad de conocer, de preguntar y de ir conociendo más y más acerca de ese Dios en el cual nosotros decimos creer, y tener, como vimos anteriormente, una vida consecuente, una vida como hijas de Dios. Y si nuestra vía de conocimiento es demasiado limitada, creo que lo que sucederá es que nos volveremos muy, muy cerrados y no permitimos ser enseñados. Pero creo también que si nuestra vía de conocimiento es demasiado amplia y quizás cada idea se nos resulta atractiva y emocionante, entonces desgastaremos mucho tiempo en quitar aquello que no es verdad y mantenernos firmes en la verdad. Por eso creo que la clave está en mantenernos estudiando y arraigados en su palabra, en la verdad que se les enseñó, dice Pablo, en esa verdad que está contenida aquí en la Escritura. Creo que esa es la verdadera clave para así no permitir ser engañados, porque recuerda que la responsabilidad está en ti. Claro que en aquellos que tenemos la responsabilidad
de enseñar la palabra. Dios nos va a pedir cuentas, definitivamente dice por eso en Santiago que no todos deberían hacerse maestros, porque vamos a tener esa responsabilidad ante Dios de dar cuentas de lo que enseñamos, de lo que dijimos, pero tú vas a tener la responsabilidad de no permitir ser engañado. No te podrás presentar delante de Dios y le podrás decir, bueno, es que me engañaron, bueno, es que yo no sabía, sino que cada quien tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra, de arraigarnos en la verdad y así tener esas bases firmes y sólidas que provienen solamente de Cristo. Y quiero terminar leyéndote ahí en Santiago capítulo 3, verso 13 en adelante. Y dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pero donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante toda, pura y también ama la paz. Siempre es amable, dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una buena cosecha de justicia. Arraiguemos y edifiquemos toda nuestra vida en Cristo. Permanezcamos firmes en la verdad que procede de la palabra de Dios y no permitamos ser engañados como lo estaba haciendo la iglesia de Colosas. Y como vimos, quizás también estaban siendo engañados de la misma manera la iglesia de la Odisea, y es muy triste ver cómo en Apocalipsis capítulo 3, ahí lo puedes leer, cómo Dios les llama la atención a esta iglesia de la Odisea y les dice que pues que no eran fríos, digo, que no quisiera que fueran tibios, porque no estaban siendo ni fríos ni calientes. Ellos habían permitido ser engañados y ahí Dios, Jesucristo, son palabras de Jesucristo, los confronta grandemente. Así que te invito a que permanezcas y que prevalezcas en el estudio de la palabra de Dios. Un abrazo y muchas, muchas bendiciones.